Hola, ¿qué tal, damas y caballeros? Sean bienvenidos a este canal. Les saluda Gus Walker compartiendo un video demostrativo en el cual vamos a presentar un equipo que, a decir verdad, es una chulada, es una maravilla auditiva, y se trata nada más ni nada menos que una DEC, una casetera doble fabricada por JVC de Japan Victor Company. El modelo correcto es TD-W209. Quiero decirles que, revisando los archivos en mi computadora, las carpetas donde guardo las galerías, las fotografías que les tomo a estos aparatos, solamente he tenido uno que era muy parecido a este modelo. No era igual, era el TDW205, y de acuerdo a la información encontrada por internet, el modelo W205 ese fue fabricado en los años 1991 a 1992. Entonces es probable que este equipo haya sido fabricado en la misma época, o posiblemente unos 2-3 años posteriores al modelo que les acabo de mencionar. Es decir, máximo podría llegar a mediados de los 90, pero lo más probable es de que sea también de inicios de aquellos años, tal vez 1 o 2 años posteriores a las fechas que les mencioné. Bueno, pues bienvenidos a este canal aquí de Gus Walker. Si no se han suscrito, por favor suscríbanse. Aquí presentamos equipos de audio, video, fotografía, y pues este es uno de ellos. Hace 10 años atrás tuve aquí en mi inventario una casetera muy parecida a este modelo. A lo que voy con este comentario es de que hoy en día, 2025, ya es bastante, pero bastante difícil encontrar dispositivos como lo están viendo ustedes ahorita. Miren, aquí le estamos pasando a la luz y vean qué bonito acabado tiene. La verdad es bastante difícil encontrar ya este tipo de equipos reproductores de cinta, y escúchenlo bien, que estén funcionando de manera original, es decir, que nunca han sido reparados originalmente, así como salieron al mercado, y que todavía 32, 33, hasta más años siguen dando batalla, es decir, siguen dando guerra, funcionando perfecto y ofreciendo una calidad magnífica de sonido. Este equipo que estamos observando nunca ha sido reparado, tiene sus bandas originales, lleva dos tipos de banda: la típica banda cuadrada y la banda plana, ¿ok? Son las banditas planas, un poquito anchitas. Entonces lleva dos tipos de banda, los cuales pues son los originales. ¿Cómo puedo saber yo que si es el original o no? Bueno, con simplemente poner un cassette y escuchar la música, que tiene absolutamente cero vibraciones, con eso me doy cuenta que es su estado original. Porque cuando uno reemplaza las bandas, uno adquiere bandas en internet y son bandas genéricas, son paquetitos en los cuales vienen de diversas medidas, pero por lo general es bien seguro que te vas a encontrar varias que tienen deformidad en su estructura, y eso va a causar lo que es vibración, ondulación, o simplemente que la música no se escuche perfectamente, ¿ok? De manera óptima, como lo van a escuchar en este video. Entonces, este dispositivo está 100% original, nunca reparado, y la verdad es una exquisitez, ¿ok? Bueno, vamos entonces primero con lo que es lo físico, lo estético. Ya lo estamos viendo que la verdad luce bastante bien. Este panel frontal da la impresión como si fuera metal, y vaya que la marca JVC en sus equipos, hay otros equipos que son de disco compacto que también tienen la misma apariencia, estilo titanio, el acabado. Da una impresión que es metal real, pero no lo es. Es plástico pintado en color titanio, ¿ok? Pero es tan buena su calidad que de verdad a simple vista sí parece que fuera metal, ¿ok? En la parte superior tiene, casi no lo van a poder percibir aquí en el video, pero tiene unas pequeñas como gotitas, como puntitos,
que se le hicieron muy seguramente porque a lo mejor estuvo expuesto algún tiempo a un lugar que no estaba techado, o alguna fuente de humedad, o simplemente le cayó algún químico pues fuerte como aguarrás, thinner, salpicó un poco la cubierta y como que quiso levantar un poco la pintura, ¿ok? Pero es solamente eso, cuestión estética, no le va a afectar y el resto pues está muy bien. En este momento ya estamos conectados a un amplificador acústico de 60 watts, ¿ok? Así es que agárrense porque se va a escuchar súper bien. Vamos a hacer las pruebas pertinentes en cuanto a reproducción de cintas. Vamos a grabar de cinta a cinta y también desde fuente externa, ¿ok? ¿Qué más? Un detalle importante, una característica, mejor dicho, importante, es que este equipo viene con sistema autorreversible y también viene con filtro Dolby Noise Reduction BC y también HX Pro, ¿ok? Entonces tiene esas dos características. Lo que me gusta mucho también de este modelo es que, por ejemplo, una casetera, la del lado izquierdo, la letra A, por lo general estas caseteras, o esa bandeja, mejor dicho, la bandeja del lado 1 o letra A, que se encuentra por lo general al lado izquierdo, está enfocada solamente para reproducir. En este caso, esta bandeja no tiene el sistema autorreversible. La única que lo tiene es la letra B o la bandeja número 2, que esta está enfocada para lo que es reproducir y grabar, ¿ok? Entonces la bandeja letra A solamente para reproducir y la bandeja letra B es autorreversible y sirve para grabar, capturar audio y reproducir audio, ¿ok? Bueno, físicamente está muy bien este equipo. Ahora vamos a ir con lo que son los botones para estar familiarizados. De izquierda a derecha vamos a echarle un vistazo aquí breve. Su botón de encendido, ahí está. Y aquí dice Dolby Noise Reduction BC, el filtro. Ahí está el modelo que les había mencionado. Mira, ahí está el modelo Double Cassette Deck. Y aquí se va a pintar unos numerales y toda la información del búmetro a manera de LEDs. Está muy suave, muy bonito en color ámbar. Ahorita lo van a ver. La perilla central que estamos observando es para controlar el nivel de grabación, con cuánto volumen quieres que se grabe la música. Y bueno, a los costados de la perilla vamos a ver controles de reproducción para ambas bandejas, que es lo básico. Hacia adelante, retrasar la cinta, reproducir, parar, son los mismos, y botón de expulsar, así como también los botones para reiniciar la cinta o el contador, que es digital también. Ahí lo tienen, ok. Voy a mencionar algo aquí en los controles, sobre todo los del lado izquierdo, ok. En la mayoría de equipos, algunas veces las teclas o los botones se manchan con una especie como, no sé, da la impresión como si alguien se le hubiera derramado algún líquido, porque siempre tienen, no todos los casos, pero algunos tienen como que una mancha un poco cafezosa, un poco así como, sí, como olor marrón. Entonces, al momento de estarlo limpiando, por aquí tenía más o menos como un poquito de esa mancha. Entonces, ahorita, estos botones, al menos en lo que es para la bandeja letra A, como que ese líquido alcanzó a entrar y de repente el botón se puede sentir como que está duro o truena, pero es por lo mismo de que ese líquido como que se pega, se seca. Entonces yo estoy seguro que con el constante uso esos botones se van a ir soltando cada vez más hasta que llegue un punto en el cual no queden completamente suaves. Los botones que son para la bandeja letra B están sin problema, solamente los botones de la bandeja A, que es mínimo, ok, pero lo menciono porque a algunas personas de repente les pueda molestar o no sé, entonces para que tengan conocimiento, ok. Más abajo vamos a tener lo que es salida para audífonos de 1/4, ok,
y en este otro bando vamos a tener esta perilla para aplicar el filtro. Primero, ahorita está desactivado, pero podemos girar hacia los costados y vamos a aplicar cualquiera de los dos filtros. Ok, ¿qué más? Vamos a ver que en este lado, obviamente, como es la bandeja de grabación, vamos a tener botones adicionales y vamos a ir de izquierda a derecha otra vez. Este botón donde están las dos flechas opuestas significa que con ese botón vas a poder elegir hacia qué lado va a reproducir, si va a reproducir la cinta hacia adelante o hacia atrás. Ok, el autorreversible va a ofrecer una característica muy suave, y esa va a consistir en que, por ejemplo, si tú estás escuchando una canción, perdón, un cassette, y se termina un lado, entonces automáticamente el cassette va a continuar reproduciendo el lado siguiente, ok, sin necesidad de detener la cinta, abrir la bandeja, extraer el cassette y volverlo a colocar. Ok, esa es la ventaja del autorreversible. Vamos a ver aquí, después del botón que ya les mencioné de las flechas, sigue este botón con un recuadro. Bueno, pensé que era recuadro, pero no, es botón de grabación, el botón de pausa. Ok, y vamos a ver que hay otro selector aquí. Entonces vamos a explicar aquí esto porque acabo de mencionar sobre el lado siguiente. Vamos a ir ok, ahí se ve mejor. A ver, ahí está. Ahorita está en posición donde están las flechas yendo para un lado y otro, es decir, las flechas circulan hacia el lado opuesto. Significa que en el modo que está ahorita actualmente es el modo normal, entonces, o modo tradicional. Ese modo, por ejemplo, cuando el cassette termine de tocar, vas a tener que detener la cinta, abrir la tapa y voltear el cassette de forma manual. No lo va a hacer autorreversible porque de esa forma va a estar desactivado, va a estar tocando el estilo tradicional. Ok, vamos a seguirlo. El modo siguiente es esa flecha que ves que da como que una vuelta, una curva. Ese modo que estás observando significa lado siguiente, es el que les mencionaba. Termina un lado, va a tocar el siguiente lado, y cuando termine el segundo lado va a detenerse por completo. Ok, esa es la ventaja del autorreversible. Ahí sí aplica autorreversible, pero es una sola vez. Ahora vamos con el tercer modo, el modo continuo o cíclico. Ese vamos a ver que están unas flechas precisamente dando vueltas, así como un bucle que es se repite y se repite una y otra vez. Entonces ese modo significa que termina el lado 1, va con el lado siguiente, termina el lado 2, vuelve a tocar el lado 1 y otra vez el lado 2 infinidad de veces hasta que la persona así lo decida. Ok, entonces esas son las funciones de este interruptor que tiene ahí. Seleccionar el modo de reproducción. Por último vamos a ver estos dos botones. Déjame hacer un poquito aquí de sombra porque está la letra como que no se... A ver si se ve. Ok, Synchro Dubbing, por ejemplo, de izquierda a derecha dice Norm Speed, que es a velocidad normal, y High Speed a velocidad alta. Esta función de Synchro Dubbing desde bandeja a letra B significa lo siguiente, para los que no saben. Consiste en que vamos a copiar el cassette que tengas colocado en bandeja letra A hacia la bandeja letra B, y lo va a poder transferir, sincronizar o copiar el cassette a velocidad normal o a velocidad rápida. Por ejemplo, tú puedes estar escuchando un cassette y mientras lo escuchas lo estás copiando en un cassette en blanco. Ok, o si no tienes mucho tiempo, lo quieres hacer rápido, seleccionas alta velocidad y lo va a hacer de manera correcta. Ok, sin perder calidad ni nada, todo bien. Ok, cuando vayamos a grabar desde dispositivo externo, en este caso vamos a utilizar nuestra tableta. Vamos a conectar un cable que por un extremo va a tener 3.5 milímetros estéreo y del otro costado va a tener
dos cables rojo y blanco tipo RCA que van a ir conectados hacia donde dice Rec In o Rec Input, cosas como esas, ok. Al final lo podemos mostrar. Y para poder escuchar o sacar la señal desde este dispositivo hacia un amplificador, bocinas o mezcladora, vas a conectar un cable igual al que mencioné, pero donde dice Play Output o Play Out, vas a conectar así blanco blanco, rojo rojo, y el otro extremo hacia el amplificador, bocinas, lo que tengas conectado con sus respectivos couples, ok. También vamos a poder sacar la señal de audio desde audífonos hacia cualquiera de los que dije anteriormente, amplificador, bocinas, etcétera, ok. Entonces, teniendo en cuenta que todo está bien entendido, vamos a proceder con encender el equipo. Ahí está. Como pueden ver, se ilumina muy agradable el display, que en esta marca prefirieron hacerlo de color ámbar, lo cual está muy agradable. Y bueno, vemos dos contadores. Uno ya está en 83, el del lado izquierdo, el otro está en ceros. Son contadores para cada bandeja. Por ejemplo, las flechas que se logran apreciar, mira, ¿dónde está? Estas dos flechas, una que indica hacia la izquierda, otra a la derecha. Por ejemplo, aquí hay dos flechas, ok, entonces significa que la cinta va a correr hacia adelante, es decir, el botón este que está aquí ya fue aplicado o dada la instrucción que reproduzca hacia adelante, es decir, de modo normal. Pero cuando cambies eso, cambia también las flechas. Voy a presionar una sola vez el botón y ahí ya cambió el sentido en el cual va a reproducir. Volvemos a dejarlo como estaba y ahí está, ok. Igual con los modos de reproducción, aquí podemos ver las flechas. El modo continuo, es decir, va a estar repitiendo lado 1, 2 y otra vez lado 1, 1, 2, infinidad de veces. Vamos a dejarlo en modo normal. Está, modo normal, se termina un lado y tienes que voltearlo de forma manual, ok. El modo lado siguiente, ahí está, se termina un lado y automáticamente continúa con el lado 2, y cuando termine el lado 2 se detiene por completo, ok. Vamos a dejarlo en modo continuo, ok. Y en la parte superior vamos a ver las letras LR, que no es otra cosa más que los canales de audio. Entonces cada canal va a emitir o se va a desplegar un indicador, una línea, ok. Entonces cuando la grabación, cuando está hecha de forma correcta, los dos L y R deben de estar a la par. Las gráficas deben estar iguales, avanzando y moviéndose de igual manera para que no haya descompensación. De igual forma, estos números que se ven en rojo aquí, 2, 4, 6 más 8 dB, que son decibeles, se recomienda que cuando vayas a hacer grabaciones lo dejes más o menos donde está en 0, ok. Que no te pases a los números rojos porque puede haber distorsión, saturación, van a retumbar las bocinas muy feo, entonces puedes tener problemas, ok. Entonces eso es. Vamos ahorita a proceder, vamos a ponerlo en ceros, este que quedó en el 83, mira, vamos a ponerlo en ceros. Reset counter hacia abajo. Este botón también como que está un poquito pegado. Ahí está. Era lo que les decía, que ahí está, mira, ya se soltó, ok. Con el uso constante de pronto se pueden soltar más los botones. Entonces este ya está suelto también. Este también ya como que ahí está. Uso constante aquí, no hay problema, está todo bien suelto. Pero del lado izquierdo es donde
tenía esa pequeña mancha. Entonces a veces ese tipo de fluidos, y no sé la verdad si sea mala suerte que tocó a alguien que estuvo bebiendo café y tal vez se le derramó un líquido y se alcanzó a permear entre los controles, o simplemente es residuo, una sustancia que los aparatos generan. Quiero pensar que es la segunda teoría, porque sería muy mala suerte que seguido me encuentro con los equipos que alguien estuvo tomando café. Pero bueno, ya están ceros los contadores y ahora vamos a ir con la reproducción de música, ¿ok? Tenemos aquí este cassette que es del tipo 1 y vamos a reproducir música de la biblioteca de YouTube, ¿ok? Vamos a abrirla. Quiero decirles también que para este punto en el cual hacemos este video, la casetera ya fue sometida a limpieza externa y también ya se le dio limpieza interna. Cuando digo interna me refiero a que ya se limpió los rodillos de goma, de metal, los cabezales también. Ya está libre de polvo, pelusa, lo que tenía, toda la basurita, todo ya está simplemente listo para llegar y reproducir. Ok, vamos entonces a reproducir esto. Ok, listos, vamos. Ok. Ahorita que recuerdo, este cassette tiene un pequeño problema. Sí, de repente se detiene por sí solo, pero son fallas. A veces en equipo los ha mordido otra cinta. Mira, aquí el cassette está limpio, es decir, no está maltratada la cinta, pero ahorita se nos quiso detener un poco. Ok, vamos a adelantar, saltar esa parte. No hay problema, vamos a adelantar. Está adelantando sin problema. Ok, vamos a escuchar esa cinta ahora en la bandeja letra B. Vamos a regresarlo.
Vamos a adelantar más. Y ahí escuchamos que es prácticamente a la misma velocidad, misma calidad. Es algo también difícil de encontrar porque por lo general siempre la bandeja letra A o número 1, que es esta, siempre en la mayoría de marcas es la que tiene más desgaste porque es donde la mayoría de personas reproducen sus cintas. Y por lo general la bandeja número 2 o letra B siempre es la que va a tener mejor calidad, es decir, menos desgaste del cabezal porque es donde menos reproducen los cassettes. Tal vez por riesgo a que de pronto presionan accidentalmente el botón REC y se les borra el contenido en el cassette y por eso prefieren mejor reproducir en la bandeja 1 o letra A. Ok, vamos a seguir escuchando otro poquito. Aplicamos pausa, seguimos. Vamos a seguir escuchando de este lado. Vamos a regresar más la cinta. Tiene muy buena velocidad de rebobinado y adelantado también. Vamos a seguir regresando. Ok, vamos a regresar más y ahorita vamos a hacer entonces una copia de cassette a cassette. Vamos a usar este cassette para copiar la música. Ok, vamos a hacer una prueba para ver la cuestión de tocar un lado y después otro lado sin necesidad de sacar el cassette. Ok, play. Lado opuesto. Otra vez. Ok, vamos a mantener este lado
Regresamos y vamos a copiar esa canción. Oh, creo que el lado opuesto. Ok, vamos a copiar esa canción precisamente desde aquí hacia el otro cassette. Lo vamos a hacer a velocidad rápida primero. Ok. Normal speed. Un solo toque y va a comenzar a grabar. Perdón, dije que lo íbamos a hacer a alta velocidad. Ok, ahí está. Ok. Alta velocidad. Ok, aquí. Ok. Realmente mis cassettes, muchos de ellos ya están muy desgastados, tienen problemas. Vamos a ver ahorita, a ver. Creo que aquí un poco. Ok, ahí está, desde ese punto. A ver, vamos a hacerlo otra vez. Regresar un poquito acá. Vamos a regresar más la canción. Ok, desde ahí. Alta velocidad. Ok, en este caso se está deteniendo. A ver, vamos a ponerle el modo normal. Tal vez sea problema del cassette. Hay muchos de mis... Ah, ok. Ya vi por qué se estaba... No, es error mío. No es del cassette. Lo que pasa es que aquí... Mira, aquí está indicando que está reproduciendo hacia el lado izquierdo. Y lo que pasa es que en la cinta hacia el lado izquierdo ya se acaba. Ok, o sea, hacia el lado izquierdo enreda todo para acá y ya no hay nada aquí. Entonces debo de cambiar el sentido. Ok, hay que presionarle que reproduzca hacia acá. Ok, eso es el error que estaba cometiendo. Ok, ahí está. Ahora sí, vamos a alta velocidad. Podemos dejarlo aquí como estaba continuo. Ok. Ok, ahí con un solo toque a stop ya tenemos el proceso. Vamos a regresar todo y vamos a ver qué tal quedó la grabación. Ok, solito se autodetiene. Playback.
magnífico. Lo que acabamos de escuchar es sumamente precioso. Ahí se pudieron dar cuenta que hubo cero pérdida de calidad, velocidad óptima, cero vibración, todo perfecto, ¿ok? Realmente me encanta cómo tanto hace la reproducción como la grabación son brillantes, ¿ok? Bueno, esa fue una sincronización a alta velocidad. Vamos a adelantar un poco a ver qué más hay aquí. A ver, hacia abajo. Si lo empujas hacia adelante, así hacia enfrente, como que no da. Tienes como que empujarlo un poquito hacia abajo, este botón de adelantar. ¿Eso qué onda? A ver aquí. Ok. Vamos ahora a grabar esa canción, pero la vamos a grabar encima de todo lo que acaban de escuchar. Listo, ok. En sentido de giros hacia allá, todo perfecto. Y ahora sí lo vamos a poner a velocidad normal. Un solo toque. Ok, ya con eso vamos a regresarlo y escuchamos. Ok, muy bien. Ahí está. Los cassettes se pueden grabar infinidad de veces, una vez encima del otro y del otro, hasta las veces que quieran. Ok, pues ahí pudimos escuchar realmente que reproduce de manera excepcional. Por lo que puedo ver, la persona que tenía esta casetera la trató, la cuidó muy bien y prácticamente casi no la usó. Ok, la usaron pocas veces. Por eso yo me doy cuenta que lo usaron pocas veces porque los cabezales suenan prácticamente igual en ambos lados, y cuando una de las dos bandejas tiene ya severo uso o un uso intenso previo, se nota el sonido un poquito más opaco. A veces limpiándole los cabezales mejora, pero a veces ni siquiera limpiando el cabezal mejora. Y aquí la verdad está súper bien, suena igualito en ambas bandejas, lo cual me da mucho gusto que sea así. Ok, vamos a conectar, aprovechando que tenemos aquí los cassettes. Vamos a apagar un poquito el amplificador y conectaremos un cable por la salida de audífonos para que vean que también está funcionando bien. Entonces vamos a proceder a conectar nuestro cable aquí con este acople. Ok, y vamos a desconectar el que tenemos aquí en el amplificador. Ok, encendemos y vamos a darle playback otra vez. Sí, es más fuerte. Ok, vamos a bajar un poquito más. Vamos a ir subiéndole el graval.
Ok, vamos a adelantar más. Ese pequeño clic es lo que me refiero, que a veces... Vamos a aplicar los filtros. Filtro B, sin filtro, filtro C. Ok, vamos a extraer nuestros cassettes. Este ahorita lo vamos a volver a usar. Y ahí estamos escuchando la salida de audífonos, que sí, efectivamente el sonido es un poquito más fuerte si te conectas por ahí por audífonos. Tienes que bajarle un poquito más al amplificador. El amplificador, quiero mencionarles que está menos de una cuarta parte de su potencial, ¿ok? No es ni siquiera la cuarta parte que ese amplificador puede emitir de sonido, ¿ok? Aún así, la verdad, se escucha súper bien, buenísimo se escucha el audio, ¿ok? Vamos a hacer un paréntesis para mostrarles un poquito. Dentro de las cintas de cassette hay cintas que son del tipo 2 y del tipo 4. Aquí tengo cintas que son del tipo 2, ok. Entonces vamos a tocar un poquito de estas cintas, solamente unos muy breves segundos por cuestiones de copyright. Pero si ustedes quieren escuchar un video que dure más o menos como 1.5 o tal vez 3 minutos, creo que es lo que andan, vamos a compartir un video en la descripción vía Instagram, donde van a poder presenciar esta casetera reproduciendo música con derechos de autor. Ok, entonces aquí no lo podemos pasar porque quita la monetización, pero quien guste escucharlo en plena acción con música conocida, vamos a dejarle el enlace en la descripción. Ok, ahorita vamos a bajarle un poquito porque las cintas son muy brillantes, entonces el sonido sí es muy fuerte. Ok, vamos a darle playback aquí. Ahí está. Bueno, voy a adelantar un poquito donde se escucha la voz. A ver, aquí. Ahí va. Ok. Solamente un poquito. Vamos a tocar ahora acá. Ok. Hasta ahí. Entonces, eso es solamente una pequeña probadita de las cintas. Ok. Son cintas de calidad superior. Entonces, ahorita lo que nos queda hacer es conectar nuestra tableta. La vamos a conectar con el cable que dijimos que está acá. Ok. Y vamos a grabar una música, a ver, un video. Vamos a poner, ¿cuál ponemos? A ver, vamos a poner este. Ok. Ahí lo vamos a dejar y ahorita... Ok, está, ahorita va a comenzar. Vamos a usar este mismo cassette que es con el que hemos estado grabando. Y le vamos a regresar todo. Vamos a poner en ceros este, ahí está. Esta zona de botones así como que de repente pasa eso, como que están ligeramente trabados y hay que presionarlos un poquito más fuerte. Como que es algo que se le permeó y los quiere como que pegar, se siente como que se pega. Pero en sí los controles sí obedecen bien, ok. Ok, ya está listo. Vamos a poner un ceros también. Aquí vamos a hacer un ensayo. Entonces, por ejemplo, ok, voy a regresar todo.
Vamos a dar rec. A ver. Rec mute. Ok, rec mute. Ok, ahí está. Tiene que presionar primero rec, dejarlo mantenerlo presionado. Es decir, presionas rec, lo mantienes pulsado y después la pausa, un solo toque. Aquí te va a aparecer que dice rec y el símbolo de pausa. Entonces, si pulsamos otra vez pausa, significa que debe de comenzar a grabar. Ok, entonces, bueno, antes de hacer eso, voy a checar el volumen de allá. Vamos a darle playback aquí. Ok, vamos a subir un poco acá el volumen también. Ok, a ver si está todo bien. Ok, lo vamos a dejar con el volumen al máximo en la tableta. Allá el volumen del amplificador allá abajo está, bueno, está a cierto nivel, no muy alto, ya lo había dicho. Y con la perilla de control de grabación del volumen, aquí vamos a ir subiendo. Entonces yo voy a subir y vamos a ver aquí qué tanto nivel nos indica. Ok, ahí está bien. Entonces, al momento de ir controlando el volumen, te apoyas aquí con el gráfico y ves que no se pase a los números rojos. Si la gráfica ya empieza a parpadear en rojo, significa que tu grabación va a salir con saturación, las bocinas van a retumbar, etcétera. Ok, entonces que sea antes, un poquito antes aquí el rojo para evitar picos de audio, ok, saturaciones, etcétera. Entonces, ahorita digamos que ya la calibración, la regulación del nivel de volumen ya lo tengo a lo que yo quiero, y de ahí vamos a comenzar a grabar. Ahorita, como lo habíamos dejado, era mantener pulsado el botón de rec y después pausa, y después, ya que aseguraste que todos los niveles están bien, vas a presionar pausa otra vez y vas a comenzar a grabar. Vamos a hacerlo. Ok, entonces si no es pausa, tiene que ser acá playback. Ahí está grabando. Ahí está grabando, ahorita les voy a mostrar. Vamos a darle playback acá.
Ok, stop. Ahí por ejemplo le fui bajando el volumen con la perilla a propósito para ir aplicando como una especie de fade. Y pues bueno, ya se dieron cuenta que con la perilla sirve para eso, precisamente para dejar la grabación en el momento justo que tú lo quieres que se grabe, con ese nivel de volumen de sonido. Entonces para eso es la perilla. En este caso la tableta tiene su volumen al máximo y con la perilla vamos ajustándolo hasta donde queramos. ¿Ok? Vamos a regresar al cassette. Vamos a desconectar aquí y la vamos a retirar una vez. ¿Ok? Y vamos a escuchar a ver qué tal quedó. Ahí está el bajón que le dimos, el efecto de fade, listo, ok. Ok, y bueno, esa grabación la hicimos encima de todas las que hicimos en este video. Es el mismo cassette donde hemos grabado todo, ok. Entonces, la verdad, este equipo está funcionando de maravilla. Puede reproducir, copiar la música de cassette a cassette. También desde fuente externa con una tremenda calidad, cero pérdida, y la verdad se escucha bellísimo su calidad de sonido. Es una cosa impresionante como un equipo de más de 30 años todavía sigue funcionando perfectamente. Claro, tiene mucho que ver cómo lo tenían preservado antes. Por lo general la gente de Estados Unidos es muy cuidadosa con sus cosas y siempre los guardan pues bien, los mantienen en lugares seguros y libres de contaminantes. Entonces la verdad este equipo está súper bien, ok. A ver, lo único que nos quedó pendiente fue la cuestión del autorreversible. Vamos a hacer un ejemplo, mira, voy a regresar un poquito, ok. Vamos a suponer este ya lo puedo hacer sin audio, no hay problema. Vamos a hacerlo sin audio, al cabo no tiene caso. Por ejemplo, vamos a suponer que estoy tocando música en este cassette y vamos a ponerle que es de modo, bueno, modo continuo, ahí como está, tal cual, mira, cíclico, así, modo continuo, infinito. Entonces, la cinta, a ver, vamos a ver si estamos correctos. Sí, la cinta corre hacia acá, ok, hacia acá. Entonces yo le doy playback y está corriendo la cinta. Y de repente presten atención aquí a la pantalla, como de repente va a cambiar solo, mira. Ahí está, ahí cambió por sí solo, ok. Y si se fijan, está al lado siguiente. Ok, vamos a cambiar de sentido una vez más.
va a llegar al punto en el que se termina la cinta y por sí sola cambia de lado, gira hacia el lado opuesto. Ahí está, otra vez. Eso es una muestra de que la función de autorreversible en esa bandeja, que es la única que ofrece, está funcionando a la perfección. Ok, y nuevamente el proceso para grabar, por si no les había quedado claro, desde fuente externa es bueno, también pueden grabar rec mute, mantener presionado rec, pausa. Ahí está, en espera de comenzar a grabar. De hecho, aquí en el display va a aparecer ese icono, dice rec, con un símbolo de pausa a un costado. Ok, y ya cuando, aunque bueno, aquí el sentido está, déjame corregirle el sentido. Ahí está, ahí sí va a poder grabar. Otra vez lo voy a hacer, mantener presionado rec y luego el botón de pausa, un solo toque, aparece rec pause, y cuando yo quiera que ya comience a grabar, entonces ya le presiono el botón de play. Ok, recuerden que primero van a tener que ajustar el volumen que ustedes quieran. Ok, y ya que ajusten esto, ya que lo ajusten, entonces ya le dan play y ahí está comenzando a grabar. Ok, ahí está comenzando a grabar bien y listo. Ok, entonces ya así. Ahí está comenzando a grabar. Ahí está. Ok, eso es. Y bueno, como pueden ver, pues el equipo, como les dije, está súper bien, está buenísimo este equipo. Nunca ha sido reparado, está original, y aparte que se mira muy bien, pues está sonando tremendo. Ok, conectado a un amplificador como el que tenemos, funciona, es un encanto. Ok, y bueno, aprovechando también que tenemos este equipo, voy a hacer nuevas grabaciones en los cassettes que tengo dañados también, que no son muchos, solamente creo que es un solo cassette que necesito grabar. Pero bueno, eso sería todo. Vamos a apagar aquí el equipo. Oh, otra cuestión nomás. Solamente, a ver, vamos a apagarlo. También, sin necesidad de prenderlo, quieres que comience a reproducir, das playback donde tengas el cassette y comienza a reproducir. Mira, ahí está reproduciendo. Ok, y estaba apagado. Lo ponemos acá. Ok, lo apagamos otra vez, damos playback y va a comenzar a reproducir. Ok, a pesar de que está apagado, sin necesidad de prender con el power. Ok, presionar el botón de power. Ok, amigos y amigas, entonces de esa manera llegamos al final de este video. Si les gustó, por favor apoyen con un like, compartan, comenten, suscríbanse y estén al pendientes de nuevas actualizaciones en este canal. Suscríbanse también para ver qué son los nuevos productos que se van ofreciendo aquí en la tienda. Si les interesa adquirir este u otros productos, vayan a la descripción, visiten la tienda, búsquenlo con el nombre del video en la plataforma de Mercado Libre y ahí lo van a encontrar. Ok, así es que bueno, y desde luego este producto, al estar en estado original, nunca reparado, pues obviamente tiene un valor pues importante también, porque nunca se le ha metido mano. Ok, bandas originales. Así es que bueno, ya lo saben. Nos vamos entonces. Muchísimas gracias por haber visto este video. Yo soy Bushwhacker y nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias, que estén muy bien y que pasen un bonito día. Bye bye.